y pongo y pista del orador para que, bueno, y entonces, no sé, cualquiera de las dos. Susi, ¿cómo andábamos? Bueno, Hoy eh, es una cosa rara. sí, El tuyo el era el proyecto. mío era la la escalofriante terrible. leyenda del perro. Sí, 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 Bueno, sí. Bueno, yo les voy a contar que en un lugar de la selva, que no se sabe exactamente cuál es, hay aldeas perrunas. Hay varias aldeas, hay toda una comunidad de perros, y en una de ellas hay también bibliotecas. Las bibliotecas tienen libros para que los perros lean, libros donde hablan de aventuras, se habla también de la naturaleza, de los árboles preciosos que hay, y algunos libros también comentan que a unos cuantos kilómetros de esa aldea en particular hay una parte de la selva que es mucho más verde y un árbol precioso, un pino, en la raíz que tiene entre sus raíces un tesoro que tiene semillas mágicas. Bueno, en esa aldea una perra muy linda parió 4 cachorros. Uno de esos cachorros era todo blanco, blanco con ojos celestes. Y era el más travieso de los 4. Era el que llevaba adelante los juegos, el que de alguna manera manejaba esa pequeña manada de hermanos. Cuando pasó el tiempo, este, este perro ya tenía un año y medio y le comentó a la mamá que había decidido ir a buscar el tesoro. La madre trató de disuadirlo porque ya habían intentado hacer eso dos contingentes hacía un tiempo y habían vuelto muy temblorosos, con mucho miedo, porque habían sido atacados por unas especies de monstruos que se les habían aparecido de golpe. Entonces, bueno, nadie más había intentado ir hacia ese lugar. Pero este perro que se llamaba Toby era muy independiente. Tomó su mochila, puso una brújula porque tenía que ir hacia el este y puso unas antorchas por si necesitaba de noche encenderlas y un poco de agua y comida. Caminó varios kilómetros. A la noche dormía en su saco de dormir y bueno, iba todo bien porque él descansaba y bueno, y estaba con mucho entusiasmo. Pero cuando ya estaba muy cerca del lugar indicado en el mapa, estaba transcurriendo la tercera y última noche, porque ni bien amaneciera ya estaba muy cerquita del pino ese. Estaba medio entre dormido y despierto y escucha unos ruidos raros entre las malezas y abre los ojitos y ve una especie de bolas grandotas, todas peludas, oscuras, con ojos muy rojos, que lo estaban mirando de una manera muy agresiva. Bueno, estas especies de pelotas grandotas, peludas, sacan una trompa, cada una de ellas, una trompa muy filosa, e intentan irse encima de Toby. Pero Toby inmediatamente enciende las antorchas y además gruñe, muestra los dientes, ¿no? Lo que cuenta él después que frenó a estos monstruos fue el fuego, porque posiblemente nunca habían visto una antorcha o una llama. Bueno, después de unos cuantos minutos de tensión, los monstruos decidieron irse. Toby no pegó un ojo en toda la noche, por supuesto, y cuando amaneció, se dirigió hacia el lugar que quedaba ya cerquita, encontró el pino, que era un pino radiante, brillaban las hojas, y escarbó en la raíz y encontró un cofre. Ese cofre estaba lleno de semillas mágicas que decían, en los libros que él había leído, que si se podían, que si las sembraban en el lugar que las sembraran, los perros iban a tener para siempre mucho alimento y un alimento muy rico que iban a dar esas semillas. Bueno, Toby llega nuevamente a su aldea, reparte las semillas en su aldea y también, como era muy generoso, las reparte con las otras aldeas. Y a partir de allí, todos comienzan a tener mucho alimento, muy rico, y Toby comienza a ser venerado. Tanto es así que uno de los perros
era escultor y le hizo una escultura. Bueno, la mamá estaba orgullosa del hijo, los hermanos también, y pasaron las generaciones. Y siempre, siempre los árboles nuevos daban nuevas semillas mágicas y se creó una leyenda donde hablan de un perro muy, muy, muy valiente que salvó de una posible hambruna en algún momento de la vida porque iban a tener eternamente mucho alimento. Mira qué lindo, Pero hermoso. ¡Qué qué manera de imaginación, crear! ¡Qué qué creatividad! imaginación, Y qué no se trata de creatividad, perro, ¿viste? creativa, Lindo, muy creativa, pero lindo. al 100%, sí, sí. Sí, sí, Es un precioso. cuento infantil Bueno, totalmente. ahora no, pero está muy bueno. El glorioso proyecto de una mujer, Clarita. ¿Qué Ah, hiciste? el glorioso, el proyecto de una mujer. Bueno, Bien, cuando Beatriz se casó con Luis, lo que más deseaba era tener un hijo. Y pronto nació José Luis, un niño bello, rubio, de ojos marrones, tan hermoso como su madre. Era el primer nieto de las dos familias y todos estaban fascinados con el pequeño. Un día en que todos estaban reunidos en la sala, de pronto una puerta se cerró de golpe, produciendo un fuerte ruido. Entonces la madre corrió a la cuna de José Luis, pero lo encontró al niño totalmente dormido, tranquilo. El ruido no había hecho mella en él. Ella era maestra y enseguida lo primero que sospechó era que podía ser sordo. Entonces decidió llevarlo a un centro principal que había en la ciudad para que lo diagnosticaran, pero era tan pequeño todavía y le dijeron que posiblemente sí, sí, por lo que había sucedido la pérdida. El padre que tenía recursos, el padre de ella, lo llevó fuera. Y fuera sí le hicieron una evaluación más minuciosa con aparatos especializados y le dijeron que tenía una sordera profunda. De regreso, ella, Beatriz, comenzó a buscar un centro donde el niño pudiera recibir la estimulación que requería. Ella se especializó también en atención de niños sordos, pero ella era exigente por naturaleza, exigente, destacada en lo suyo, y sentía que ese no era el lugar para José Luis. Entonces se lo llevó a México. Y en México visitó a una de las principales escuelas de latinoamericanas, donde daban educación a niños sordos. Ella pensaba que podía estudiar ahí, le dijeron, no, usted no se puede separar de él. Lo que usted tiene que hacer es un proyecto en su lugar de origen. Entonces decía, un proyecto yo, pero ella sabía que lo que ella se propusiera lo podía hacer. Al verla desconcertada, dos de las profesoras que habían pedido, tenían ese año sabático, se ofrecieron como voluntarias a acompañarla a crear ese proyecto. Y ella visitó antes el santuario de la Virgen de Guadalupe y le dije, me voy, pero me voy contigo. Y si me lanzo a este proyecto, vamos juntas. Y de regreso, ella presentó su proyecto al ministerio y se lo aprobaron, porque había muchos proyectos por ser aprobados. El aprobar el proyecto significaba muchas cosas, de repente otorgarle plazas. Y entonces ella inicia ese pequeño, pero que fue un gran proyecto al final, en su casa, con 3 aulas. Al enterarse las profesoras del pedagógico que estaban, estas especialistas, fueron y ellas las capacitaron durante el año que estuvieron y se formó así el gran proyecto de Santa María de Guadalupe. Gracias a las influencias que tenía su padre, que era un hombre muy influyente, consiguió que le otorgaran un terreno que para la construcción del colegio. Era el sueño que tenía ella. Su proyecto final era ese, el albergar a todo niño sordo que tuviera, y todo niño sordo de padres sordos estuviera gratuitamente. Para esto presentó también un pedido que le fue otorgado.
Y es así como ahí inició José Luis sus primeros años de estudio, luego llegó a la universidad, estudió en la secundaria en un colegio inclusivo, se graduó en la universidad como ingeniero de sistemas, y ella decía que él era su microproyecto de vida, pero el gran proyecto fue el colegio en el que ella se dedicó hasta el final de sus días, porque ella falleció en aquel verano del 2002, pero su proyecto continuó con el apoyo de todos, y muchos niños se incluyeron y lograron desarrollar académicamente, ingresando a universidades, institutos, y lograron a lo que ella aspiró siempre, ¿no? Que se sintieran incluidos en la sociedad. Ese fue el gran proyecto de esta gloriosa mujer llamada Beatriz ¡Qué Malpaquín. bonito! Muy Muy bien, Yasmín, muy lindo. bien. Bueno, y a mí me tocó, me Esto fue un tocó, poco de ¿eh? historia, fue un proyecto, Sí, pero con pero historia, un ¿no? proyecto real. Hiciste como Real. si fuera Mm. no es un cuento, sino es una anécdota que contaste. Sí, pero vendría a ser con el matiz de proyecto y de la mujer gloriosa que fue ella. Claro. Sí. Bueno, a mí me tocó la tremenda vida de un águila. ¿De un qué? Ah, del La águila. tremenda vida de un águila. Resulta que Florinda había llegado por regalo del yerno del rey de Persia. Llegó a ese lugar el día del nacimiento de Belinda. Le pusieron Belinda porque le iban a poner Florinda en realidad, pero a Florinda le pusieron al águila. Y a la chica, la bebé, le pusieron Belinda. Cuando Belinda nació, apareció ese águila. Y enseguida se llamó un instructor, un entrenador, porque la tenía que domesticar. Lo que quería el rey de Persia era para cada vez que había una boda o un cumpleaños o un homenaje a alguien o simplemente una fiesta que se hacía en el palacio, eh, lo que tenía que hacer Belinda era hacer un espectáculo. Volaba como los dioses, era bellísima, tenía las plumas marrón amarillentas y en la cabeza aparecía un tono rojizo. Un tono rojizo que con el amarillo y el marroncito clarito y el sol en el momento del mediodía producía unos haces de luz que parecían faros. Era bastante grande, tenía unas alas enormes, tenía un pico agudo, bien fino, largo, eh, y parecía como que al entrenador le hablaba de la manera que era. Las patas terminaban en unas garras impresionantes. Todas las tardes el entrenador, antes de ponerla y someterla a las prácticas que le hacía para que aprendiese los diferentes espectáculos que iban produciéndose, la dejaba volar y también la dejaba comer. Ella tenía una vista a distancia muy potente y tomaba las presas para luego comerlas. El entrenador estaba acostumbrado a esto y entonces lo primero que le enseñó es a traerle la presa al lado y él se quedaba mirando cómo comía. Luego empezaba la práctica muy corta porque si no, no aceptaba para poder volver a vivir en la torre. Ahí el entrenador tenía su espacio grande con un ventanal enorme que siempre lo dejaba abierto y él se acurrucaba en un rincón, en un lecho que había hecho preparar para que no tuviese frío. El águila estaba acostumbrada a mirar
las montañas a lo lejos, a mirar el mar y a mirar el verde, porque no la ponía en ninguna jaula. Pasó el tiempo. Belinda fue creciendo y cuando llegó a los 40 años, fue ese día, el día de la boda, de la segunda boda, porque había quedado, Belinda había quedado viuda y entonces buscó otro esposo, otro príncipe, y se volvía a casar. Cuando el entrenador Pipo lo llamó el rey y le dijo, Pipo, esta noche tenés que traer a Florinda para que haga el espectáculo. Y entonces el entrenador le dijo, lamento decirle, rey, que Florinda está enferma. Dice, yo le iba a decir a usted que la voy a llevar hacia la montaña a ver qué puede pasarle, porque yo estuve leyendo y me consulté al sabio de acá del lugar y me dijo que había tres posibilidades, entonces quiero ver, a ver de qué se trata. Claro, cuando llegó a la montaña, lo primero que hizo Florinda es buscar un lugar, una cueva, pero donde él buscó esa cueva, Pipo no podía llegar, porque abajo había precipicio y enorme. Si bien ella se zarandeaba y lo espiaba, eh, no, no podía acercarse al lugar y tenía mucho temor de que muriera sin agua y sin comida. De todas maneras, ya no podía volar porque las plumas eran viejas, se habían agrietado todas. El pico se había curvado hasta a tal punto que llegaba casi hasta el pecho. Y las garras estaban como flexibles. Ya se había dado cuenta que en varias oportunidades hasta no podía tomar la presa enorme que él traía en sus patas. Bueno, resulta ser que esto fue a comunicarle al rey y le dijo, miren, yo me voy de nuevo si usted quiere, pero él venía muy mal porque sabía que el rey se iba a enojar tanto que lo iba a penar o lo iba a echar del reino, iba a cambiarlo. Pero como había ido con un sabio y el sabio le dijo que muy posible que habría llegado a los 40 años y tenía que tomar una gran decisión, Florinda era sacarse las plumas, tirarlas, eh, luego su pico desgarrarlo contra las piedras para volverlo a sacar, y las uñas también, las garras, sacárselas, porque había cumplido ya 40 años, estimaba el sabio. Y que toda esa muda, esa renovación, tardaba más o menos de 5 a 8 meses. Bueno, el rey se enfadó bastante y le dijo, toma lo que quieras, cueros, lo que quieras, llévate cosas para estarte ahí y no vuelvas si no volvés con Florinda, porque acá no te voy a recibir si no vienes con ella. Y así hizo Pipo. Se fue y ahí se quedó. Estuvo viendo que se acercaban otras águilas a traerle comida en la boca, como si fuera un bebé, y ella lo aceptaba. Y agua, pudo alcanzarle una vasija colgada desde arriba y que ella podía alcanzar el agua, pero comida no, porque no llegaba a ponerle la comida. Inclusive más, tenía que matar algún elemento. Pipo le fue creciendo la barba, el cabello, y así pasaron muchos meses. Cuando Florinda se vio ya con renovación, con sus plumas nuevas, crecidas, su pico brillante, lo primero que hizo es volar hacia el brazo de su entrenador. Y ahí se dio cuenta que tenía que ponerse el guante porque si no lo iba a lastimar
porque las garras eran imponentes esta vez. Lo primero que hizo fue un vuelo rasante y ese vuelo rasante le dio la posibilidad también de agarrar una presa. Y esa presa fue comida en minutos. Luego se dirigieron al palacio. El rey se puso tan contento cuando lo vio que le hizo preparar una habitación de lujo para él y el águila. Pero varios días después, inclusive más, una jaula de oro para poderlo tener ahí adentro de la habitación, que no ensuciara. Pero empezó a darse cuenta que Florinda estaba triste. Y entonces le contó al rey que el lugar que ella había vivido toda la vida era la torre, y que él, a pesar de que ahí no tenía lujos, se iba con ella. Y ahí fueron, a la terraza otra vez, a esa torre tan enorme. El rey quiso modificársela y no, no, dice, la torre es tal cual ella la ve, no la vamos a mejorar. Y así el primer espectáculo se dio, la primer fiesta que se hizo en el palacio, con un vuelo tan rasante y tan cercano al público que todos aplaudieron. Y desde entonces dicen que el águila ya cumplió 20 años más. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, Tuve que qué investigar hermoso, porque hermoso. Pero eso es así, es ese es el así cambio la que da el muda, águila. la La muda renovación. del águila es así, Sí, sí, es es Sí, así. así. sí. Del águila, Sí, el cóndor y las otras sí. aves rapaces. Pero Todas la están, forma como tú lo has, como tú lo has narrado, como tú lo has contado, Sí, sí, realmente sí. muy lindo. bueno, Las que cambian la piel también son las serpientes. Sí, también, también, sí, también. también. Pero yo estuve leyendo que también el cóndor lo hace y Ah, no también sabía, otras aves rapaces también que son carniceras, también les pasa lo yo mismo. sabía águila nomás, pero Pero con las plumas van renovándolas otras ujú, aves. Pero hasta el pico lo rompen, sí. el pico lo rompe para Contra poder, una roca, sí. claro, y después vuelve a salir, vuelve a Ujú. crecer. Y lo mismo las uñas, también la rompen y vuelve a crecer. Pero Bueno, debe ser doloroso. hasta Sí. aquí va la grabación, ¿eh? Así Ujú. que ya tenemos los títulos y esto